Queridos hermanos, reflexionamos hoy desde la profecía de Jeremías. Estamos en el capítulo 26, del 1 al 9. El Señor que habla con Jeremías y le dice: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo estas palabras, a ver si me escuchan y a ver si se convierten cada cual de su mala conducta. Primer elemento. Jeremías es enviado al templo para que él pueda anunciar a Dios y pueda llamar a la conversión a cada uno, la conversión de la mala conducta. Y después dice el Señor: a ver si yo me arrepiento y entonces no hago el mal que estoy pensando hacer. Por lo tanto, así les dirás: si ustedes no me obedecen cumpliendo la ley que les di en su presencia y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que les enviaba sin cesar, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo todos oyeron lo que Jeremías estaba diciendo en el templo. Y cuando terminó de decir esto, mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes, los profetas del pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor en este templo, que será como el de Silo, y esta ciudad quedará en ruinas deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Queridos hermanos, esta vez en Dusea lleva. A veces tenía ejemplos por interés o de Jeremías, oñe monguetaje de cuera, peagos y señan de yara, conviértanse, vuelvan a Dios, porque si no es así, vendrá la destrucción sobre ustedes. Pero la destrucción, queridos hermanos, quiere decir que nosotros mismos estamos pateando contra nosotros mismos. Estamos luchando, boxeando contra clavos que nos golpean de nuevo a nosotros y nos hieren. Por eso es que Jeremías hoy nos llama también entonces a esta conversión. Y desde ahí es que está diciendo que Dios quiere nuestra conversión. Pero enseguida dice que todo el pueblo agarraron a Jeremías, los sacerdotes, los profetas, etc. ¿Para qué? Para decirle Terejosecoay, para matarlo, para hacerlo sufrir, porque estaba diciendo cosas muy serias que venía de parte de Dios. No siempre queremos escuchar la palabra de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.